Bien, vamos a abordar un tema bien interesante que está muy en boga, además. Aparece en todas las conversaciones. Lo acabamos de nombrar 2 veces. Lo mencionamos, de hecho, ¿cierto? Estamos hablando de la inteligencia artificial y de todo el desarrollo de esta tecnología que nos está cambiando el mundo desde hace mucho tiempo, en realidad. En aspectos o en cosas cotidianas que a veces no vemos y en otras mucho más evidentes que sí han ganado notoriedad y visibilidad. Y lo interesante es que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, realizó un estudio del primer índice latinoamericano de inteligencia artificial que trae conclusiones bien interesantes respecto, por ejemplo, a el desarrollo de esta tecnología, al talento que se necesita también para su desarrollo, cómo está respondiendo la fuerza laboral, bien digo, o a los efectos que esto puede tener, por ejemplo, en la ciencia también. Bueno, vamos a conversar de estas conclusiones. Paula Aguirre, doctora en astrofísica, académica de la Universidad Católica e investigadora principal en el CENIA, nos acompaña a esta hora. Gracias por el contacto, Paula. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela, Sebastián, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Paula, bueno, antes de profundizar en los resultados, cuéntanos sobre este índice, este estudio que han hecho ustedes, cómo se desarrolló, cuál es el objetivo también para poder entender bien qué objetivos estaban buscando. Bueno, este es un estudio público que lo que busca es ofrecer una visión detallada y amplia del estado actual de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Es un estudio que impulsó CENIA, pero que en particular el área de la Dirección de Vinculación de CENIA, y que se desarrolló sí en colaboración con muchos grupos también de la región de Latinoamérica al Caribe, con empresas, con entidades también gubernamentales que se un poco entusiasmaron con esta posibilidad de hacer un muy buen diagnóstico de cuál es el estado de la inteligencia artificial en nuestra región, y saber sobre todo cuáles son los desafíos comunes, las oportunidades y los digamos, ámbitos donde distintos países podemos colaborar para lograr efectivamente que la inteligencia artificial se convierta en un motor de desarrollo para nuestra región. Uh-huh. ¿A qué conclusiones han llegado ustedes? O sea, ¿cuál es el estado real de la inteligencia artificial en nuestro país? Y en América Latina, bueno, obviamente. Lo importante, bueno, hay un primer punto que este índice justamente no busca compararnos con el resto del mundo, porque la primera, digamos, hecho de la realista, digamos, es que la región en su conjunto está en una situación mucho más, digamos, menos desarrollada que en países que lideran este ámbito como Estados Unidos o países asiáticos, por ejemplo. Entonces, compararnos con ellos es una realidad más dura, pero lo que no existía en detalle es un levantamiento que es súper acucioso de información de cómo está la inteligencia artificial y cuáles son las capacidades que tenemos en nuestros países para impulsar un mayor desarrollo de la inteligencia artificial. Ajá. Y lo que se ve, bueno, este índice mira 3 dimensiones. Primero, ciertos factores habilitantes, que son como las condiciones base que se necesitan para que la inteligencia artificial se pueda realmente desarrollar de buena forma. Después, cómo estamos en términos de investigación, desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, también en distintos ámbitos. Y finalmente, cómo son los avances en términos de gobernanza de la inteligencia artificial, ¿ya? Cada una de estas dimensiones tiene subdimensiones y un conjunto de subindicadores que finalmente dan un puntaje y un índice general. ¿Y cómo estamos nosotros? Entonces es un levantamiento de información tremendo. Pero muy profundo, sí. Súper intenso ahí de análisis y levantamiento de información muy colaborativo. Bueno, y lo primero es que uno de los primeros hallazgos que se menciona en el informe es que la frase es que el índice es tan diverso como los paisajes de Latinoamérica. Y porque si vemos el índice en su conjunto, como el índice del resultado final, tenemos un resultado. Uh-huh. Pero si vamos viendo como bajando los detalles de cómo se calcula el índice, vemos que hay países que destacan en ciertos ámbitos y que tienen mucho que avanzar en otros. Por lo tanto, no hay un solo país que lidera en todo, sino que en general todos los países tienen ciertos ámbitos en los que están un poco mejor. Todos los países tienen algo en lo que tienen que avanzar. Y también muchos países tienen cosas que enseñar y que compartir con el resto de la región. Ajá. Estamos junto a Paula Aguirre, doctora en astrofísica, investigadora principal del CENIA. Paula, y en el caso chileno en particular, ¿en qué condiciones nos pilla esta ola de desarrollo de la inteligencia artificial para subirnos al carro, digamos, o no? ¿Estamos en un buen pie? Bueno, en el ranking general de este índice latinoamericano, Chile tiene el primer lugar, uh-huh. Pero eso no significa que estemos bien en todo. Como yo les decía antes, hay
aspectos en los que estamos mejor que el resto de la región, siempre recordando que este índice es una comparación relativa entre países de la región. No nos sitúa en el contexto mundial, porque hay una brecha importante en general, primero entre Latinoamérica y el resto del mundo, o por lo menos entre el mundo más desarrollado. Dentro digamos, del índice latinoamericano, Chile destaca en algunos factores, por ejemplo, en términos de como factores habilitantes o condiciones para el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Hay tres que son fundamentales. Uno, la infraestructura, los datos y el talento. Ajá. ¿Ya? En términos de infraestructura, por ejemplo, estamos muy bien en conectividad, pero tenemos menor avance en términos de capacidad de cómputo. ¿Ya? Entonces, estamos bien, pero con esa apreciación de que hay aspectos en los que nos falta avanzar. Por ejemplo, en términos de datos, estamos bien posicionados en cuanto a disponibilidad de datos, pero estos datos no tienen todo el uso y el impacto que podrían tener. Así que también tenemos que avanzar ahí en términos de usar esos datos efectivamente. Y eso va de la mano un poco con las capacidades de cómputo, porque para poder aprovechar los datos se requiere también capacidad de cómputo para entrenar, utilizar algoritmos, digamos, más complejos. Paula, y siguiendo en este tema respecto a cómo estamos preparados o no para enfrentar este cambio tecnológico o para adoptar esta tecnología, ¿qué pasa con los usuarios? Porque hay una parte de esta investigación también, hay un capítulo sobre percepción en particular, que es capaz que dentro de su contenido es capaz de medir también si es que estamos optimistas o pesimistas frente a la llegada de la inteligencia artificial. ¿Qué dicen los chilenos o qué decimos respecto a esto? Bueno, hay un poco de dicotomía. Ahí para ese capítulo de percepción lo que se hizo fue analizar por una parte medios y por otra parte redes sociales. Y lo que se ve es que los medios son optimistas, pero en redes sociales se aprecia más pesimismo. Ajá. Entonces, hay factores probablemente un poco también sociales que analizar debajo de eso. Pero ahí está como siempre, en todo ámbito de discusiones respecto a la inteligencia artificial hay un poco esta dicotomía, como por un lado mucho optimismo de los beneficios y avances que puede permitir, pero también un poco de, digamos, precaución y controversia respecto a ciertos riesgos que puede conllevar, a ciertos impactos que tiene, por ejemplo, en el medio ambiente, usos que puedan ser indeseables. Entonces, esas como dos visiones se ven un poco más reflejadas en un caso en las redes sociales y en otro caso en los medios de prensa. De acuerdo. Yo te aprovecho de preguntar respecto, tú lo nombrabas, los talentos o los profesionales. ¿Qué pasa ahí con ese ítem y qué pasa con las mujeres en el mundo de la inteligencia artificial, pensando obviamente en los expertos? Bueno, ahí el términos de talento, de nuevo, ahí está el capital humano avanzado, como en términos de formación de posgrado y profesionales, que en Chile está bastante bien posicionado. Hay buenos programas, en toda la universidad en general hay formación en ese ámbito. Pero, por ejemplo, en términos de alfabetización en inteligencia artificial, estamos más débiles, ¿ya? Y eso implica, por ejemplo, a nivel escolar, empezar a introducir no solo tecnologías en general, sino que específicamente tecnologías asociadas a inteligencia artificial. Y ahí eso es crítico también para que después podamos ser como ciudadanos buenos usuarios también de la inteligencia artificial. Y en términos de talento femenino hay una brecha en todo ámbito, que es un poco también la brecha que existe, digamos, permanentemente en áreas STEM. En este caso se ve efectivamente esa brecha en términos de cómo ha ido avanzando en la formación de capital humano avanzado y de talento en inteligencia artificial. Y se ve también en otros estudios. Por ejemplo, hay otro estudio anterior de la Universidad de Desarrollo que mira al liderazgo femenino en empresas que han adoptado inteligencia artificial y también es mucho menor que hay pocas empresas que están avanzadas en inteligencia artificial y que esos avances son liderados por mujeres. Ahora, así que hay mucho también que avanzar. Ahora, sigue siendo una oportunidad importante, ¿no? O sea, ¿es una oportunidad desde el punto de vista laboral o del desarrollo productivo de las empresas, por ejemplo? Sí, por supuesto, en términos de empresa, bueno, hay mucho también que la inteligencia artificial ya se ha ido adoptando, desde, por ejemplo, para aumentar la productividad en términos de, por ejemplo, optimizar procesos, mejorar productos, mejorar servicios, también mejorar cómo se gestionan los clientes, cómo puede ser la relación con los consumidores, tanto del marketing, a de cómo se identifican tempranamente consumidores que pueden, por ejemplo, escaparse o dejar de ser clientes de una cierta organización. Hay mucho que ya se está haciendo, se está avanzando también rápidamente en ese ámbito, y para eso, de nuevo, un poco volviendo a tu pregunta de la formación, es clave que existan las competencias profesionales para poder hacer esas adopciones dentro de la industria,
y por supuesto también potenciar que ojalá esa formación de capital especializado en inteligencia artificial Claro. no aumente las brechas que ya existen en términos de formación profesional en áreas científico-tecnológicas. Paula, hay un desafío importante. Y Paula Aguirre, doctora en astrofísica, académica de la Universidad Católica, investigadora principal en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Pauta Final. Muchas gracias a usted y le invito en la página indicelatam.cl está la información completa del índice. Sí, ahí está todo el estudio. En detalle, muy extensa y muy detallada. Excelente. Gracias por el contacto, Paula. Gracias. Chao.